Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a analizar el informe para primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico, esta iniciativa que fue remitida por el Ejecutivo. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto de esta iniciativa ya nos acompaña el asambleísta Homero Castañer. Homero Castañer, ingeniero automotriz, asambleísta por la provincia de Cañar por el movimiento CREO, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Y también para conocer detalles respecto del trabajo que llevó adelante la Comisión del Régimen Económico, ya nos acompaña la asambleísta Lira Villalba. Lira Villalba, abogada, asambleísta por la provincia de Tungurahua por la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. El último lunes, la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Lo hizo con 7 votos. Finalmente será este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional que tendrá su primera discusión. Pero ¿cuáles son algunos de los aspectos que contiene esta iniciativa? Lo revisamos a continuación. La legislación actual establece que el peso de la deuda en la economía del país no debe ser mayor al 40% del Producto Interno Bruto. Esa regla fiscal no cambia. Sin embargo, en el proyecto de ley de crecimiento económico, el Ejecutivo incluye en ese porcentaje de deuda las obligaciones que antes no estaban contempladas, una de ellas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La asambleísta Gabriela Larreategui es integrante de la Comisión del Régimen Económico. Los rubros que están tomados en cuenta ahorita para la deuda pública tienen que ser analizados uno a uno perfectamente para que no se, que son 6 que están establecidos, que no son, que se excluyen los que son menos de 359 días. De hecho, el proyecto de ley propone un artículo innumerado dentro de la sección 2 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en donde se dice que se entiende por deuda pública y otras obligaciones el pago de las siguientes: el endeudamiento público de acuerdo con lo previsto en el Código, los títulos de valores con vencimientos iguales o menores a 359 días, los anticipos pactados con los contratos comerciales de venta de productos, los pasivos derivados de convenios de liquidez, los derechos contractuales originados o vinculados a operaciones ordinarias y las obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal en curso. El asambleísta Pavel Muñoz lo explica. Mire, en primer lugar, la ley es clara en decir hay cosas que no son deuda, porque si usted hace, por ejemplo, una colocación de corto plazo en una empresa pública, por ejemplo, ¿no es cierto?, a 3 meses o alguna cuestión así, esto no tiene que considerarse deuda. Es decir, la deuda incluso empieza a considerarse cuando tenemos colocaciones o operaciones que son mayores de 365 días, a un año. Ahora están volviendo a ese concepto. De acuerdo con los asambleístas Larreategui y Muñoz, desde el 2014, esos rubros no estaban consolidados, por lo que no se tomaron en cuenta esas obligaciones y el peso de la deuda era mucho menor. Actualmente esa cifra bordea el 51%. Según la Comisión del Régimen Económico, las reformas en materia de planificación y finanzas públicas tienen como objetivo mejorar las estadísticas fiscales y prevenir atrasos a los proveedores estatales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa Canal 42 en Quito, la radio de la Asamblea Nacional en todo el país, en Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Bien, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros por la señal de los medios legislativos, la señal de la televisión en el canal 42 en la ciudad de Quito y por la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Vamos a saludar con nuestros invitados. Empecemos por usted, asambleísta Homero Castañer. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a Lira, a todos los televidentes y radioescuchas. Un gusto compartir este programa. Claro que sí. Asambleísta Lira Villalba, igualmente, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Bienvenida. Reitero el saludo, gracias por la invitación, Ricardo, y un gusto compartir este espacio con un gran compañero, un gran colaborador también en las diferentes comisiones, como es Homero Castañer, con quien guardamos especial respeto. Correcto, muy bien. Asambleísta Lira Villalba, voy a empezar por usted porque usted es integrante de la Comisión del Régimen Económico. La mesa legislativa recibió este proyecto de ley el viernes anterior. Tuvieron más o menos 10 días para elaborar el informe de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Usted fue una de las asambleístas que votó en contra de este informe. ¿Por qué? Sí, bueno, empezando por definir de que un informe de una comisión, cualquiera que sea y mucho más si se trata de un proyecto económico urgente, tiene que constituirse en un elemento asesor para el Pleno de la Asamblea Nacional. Los informes de las comisiones son informes no vinculantes, pero que merecen una conclusión y unas recomendaciones. Lo que se hizo en el informe es largas jornadas, precisamente recoger los insumos de varias jornadas de comparecencias, tanto de los representantes del gobierno como de los sectores sociales que habían pues expuesto sus visiones diferentes, pero eso no se llegó a procesar. Lo único que se hizo fue recopilar todos esos insumos y mandarlos en crudo hacia el Pleno de la Asamblea Nacional, cosa que en particular es bastante, digamos, sui generis en un ambiente de tanta delicadeza, sobre todo como constituyen las decisiones en materia económica. ¿No hay un proceso de desmenuzar el informe de acuerdo a lo que llegó el Ejecutivo, el trabajo que realizó la Comisión, un ejercicio de comparación tal vez? No hay un ejercicio de comparación, simplemente se recibieron los justificativos por parte del gobierno, muchas comparecencias, se pudieron hacer preguntas, pero no hubo un procesamiento, una deliberación como manda la ley, porque la ley manda a que los informes de la comisión pues juzguen las observaciones que deban incorporarse, pero lo que se hizo fue una recopilación de todas las observaciones y una remisión de estas hacia el Pleno de la Asamblea Nacional, como fue advertido por varios asambleístas, muchos de ellos, algunos que se abstuvieron y otros que nos opusimos. Ahora bien, de acuerdo al ministro de Finanzas en la Comisión del Régimen Económico, con esta normativa, el próximo año el Gobierno Nacional prevé recaudar 731 millones de dólares. ¿Es factible aquello? Toda vez que estuvo en contraposición el tema de los subsidios, que en un principio también generó discusión a nivel social. Bueno, yo creo que inclusive en las definiciones de cuánto van a recaudar el aspecto del impacto fiscal hay un tema de especial preocupación. Y es que para enviar una reforma como esta, una propuesta de ley como esta, debieron emitir un dictamen favorable por parte del Ministerio de Finanzas midiendo el impacto fiscal, cosa que expresamente en ese dictamen que cuenta de 1 hoja y media, se dice que no hay una determinación de impacto fiscal de las reformas propuestas, cosa que es gravísima y no podemos nosotros sobre una imprecisión de esta naturaleza tomar una postura determinada. Entonces, primero creo que es impreciso eso, hay cosas que no están medidas, cosas que están indudablemente hechas al apuro, cosas que no se han medido el impacto, de manera que lo que piensa recaudar el gobierno es impreciso, ni siquiera es proyectado porque no tiene la suficiente información. Correcto. Asambleísta Homero Castañer, su visión respecto de este informe para primer debate, ¿qué será conocido ya por el Pleno de la Asamblea este día jueves? Bueno, realmente es preocupante que durante estos casi ya 3 años de gobierno hayamos tenido en el 2017 una ley de reactivación económica que fue aprobada por esa comisión de régimen económico que presidía Pavel Muñoz. El año pasado hubo otro proyecto económico urgente, una ley de fomento productivo que fue aprobada y que fue tratada en la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual sigo yo siendo parte. Y ahora nos mandan una ley de crecimiento económico al 3er año. Muchas cosas de esos proyectos se contraponen entre sí, o sea, han ido cambiando. Por ejemplo, el tema de las condiciones de endeudamiento del Banco Central. Nos preocupa mucho el hecho de que el Ecuador no es un experimento.
No es un experimento, no puede ser un experimento que cada año nos manden una ley económica urgente, una ley, por ejemplo, la primera reformaba 14 cuerpos legales en el 2017. La primera. En la ley de fomento productivo, 18 cuerpos legales y ahora 22 cuerpos legales. En 30 días, por más que la ley diga que los proyectos económicos urgentes se tienen que tratar en 30 días, es humanamente imposible. Es imposible socializar, debatir esa cantidad de artículos y llegar más aún difícilmente a un consenso, ¿no? Pero ahí le dirán que, bueno, finalmente la economía del país es dinámica y que, bueno, en estos 3 últimos años se ha visto precisamente la necesidad de obtener recursos para financiar la caja fiscal. Entonces hemos observado que a lo largo de este tiempo el gobierno nacional ha emitido bonos o contraído o adquirido más bien créditos con el Fondo Monetario Internacional y con otros multilaterales. Esa es la parte que nos preocupa, Ricardo. Hay un déficit, hay un hueco, hay un faltante. Mensualmente y anualmente un faltante realmente escalofriante que supera los 5.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares según Finanzas. Eso dice que para el próximo año va a necesitar endeudarse el país en 7.000 millones de dólares. Si ya mandaron leyes económicas urgentes, no hemos tenido reducción del déficit, no hemos tenido un crecimiento económico. Y lo más grave es entender qué es lo que está pasando en el país. ¿Qué está pasando en el país? Según el INEC, Ricardo y Lira, el año pasado, septiembre del 2018, el desempleo era de 332.000 habitantes. Este año está en 406.000 habitantes ecuatorianos, casi 100.000 habitantes ecuatorianos que perdieron su empleo en un año. Pero esto no obedece a una lógica de achicar el aparataje estatal del que siempre han hablado, de que el Estado es un ente obeso y que era necesario empezar a achicarlo. Y era el discurso de varios políticos, que algunos de ellos están precisamente con el gobierno nacional, ¿no? Pero hay que darle una salida, hay que darle una opción. No es que se desvinculan del IES, se quedan sin trabajo y la gente sale a las calles, muchos a tratar de ver cómo sobreviven. Tenemos que entender que acabamos de pasar 12 días, tal vez los más críticos, yo al menos tengo uso de razón, en donde vimos violencia, enfrentamientos, y mucha gente que estuvo en las calles son gente desesperada que no tiene empleo y que no tiene y no ve una visión a conseguir un empleo. Para mí, estas leyes que ha mandado el gobierno durante estos años y casualmente con diferentes ministros de economía, con diferentes frentes económicos, no han dado resultado. Esta ley que viene para mí va a ser un oxígeno, un tanque de oxígeno para que el gobierno pueda subsistir, tener a lo mejor un poco de liquidez, pero no va a ser una solución. Bien lo dijo usted, 730 millones de dólares aspiran a recaudar cuando el ministro sale en una entrevista y nos dice que se van a tener que endeudar en 7.000 millones de dólares. Realmente para el 2020. Es un escenario muy crítico, más aún que yo no le veo, si es que esto lo pasamos al Pleno como un informe, como un todo, como un solo cuerpo, que haya los votos para que sea aprobado. Primer elemento, el tema de los votos. Asambleísta Lira Villalba, ¿esta normativa viene a ser entonces un tanque de oxígeno para la economía, como ha señalado el asambleísta Castañeda? Bueno, algunas precisiones. Yo no creo que sea un tanque de oxígeno, porque más bien significa un estrangulamiento injustificado del Estado. ¿Por qué? Un estrangulamiento injustificado de la clase media. En general no tiene ningún beneficio, porque en las comparecencias que nosotros hemos recibido para poder analizar este proyecto, los mismos sectores productivos dicen: si nos van a ayudar así, mejor no nos ayuden. Hay criterios bastante fuertes en ese sentido, en lo que tiene que ver, por ejemplo, a la protección de la dolarización, que tanto suena como argumento por parte del gobierno para este proyecto de ley. Está totalmente suelto, porque hay una serie de aspectos que se toman en consideración, como por ejemplo el impulso de las importaciones, nada positivo para las exportaciones, que en una economía dolarizada son fundamentales. ¿Las divisas salen del país y no se quedan acá? Las divisas salen del país y mucho
mucho más con esta reprogramación, esta reinstitucionalización que quieren hacer del tema del Banco Central, de los créditos, del tope de la deuda pública, de que no se pueden otorgar créditos al sector público. Hay una serie de aspectos que son muy contradictorios a lo que significaría la protección de una economía dolarizada. Impulso de la salida de divisas al reducirlo, impulso de las importaciones, también el tema de desestimulación del uso de medios digitales para los servicios. Hay una serie de aspectos que se contradicen y sobre todo el tema de el aperturismo que se tiene con el tema del sistema financiero. Se ha hablado mucho de la bancarización que es necesaria en el país, pero a pretexto de esto se nos está llevando un escenario más o menos como el de los 90, donde ese aperturismo que fue condicionado también por el Fondo Monetario Internacional, pues constituya una facilidad para que saquen los recursos. En una economía dolarizada, por ejemplo, hablar de la liquidez doméstica que tanto se hace referencia en esta ley, cuando quita el 60% que era obligatorio mantenerlo en el país y le somete a la decisión temporal para que saquen los capitales hacia afuera, eso es amenazar a la dolarización. Entonces hay una serie de contradicciones. Además, no es la ley de crecimiento económico que se dice, porque no es el nombre que tiene, y es contradictorio. El nombre desde es extenso, el nombre. Realmente. Sí, imagínese, ¿Usted lo tiene ahí? Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal. Contradicción primera. Porque cuando hablamos de transparencia fiscal y ponemos en la ley una disposición para que la información tributaria sea reservada, contradecimos al tema de la transparencia fiscal. ¿Pero no es un poco más simplificado? Mire, el siguiente tema es optimización del gasto tributario. Claro. En lo que tiene que ver al gasto tributario y fomento de la creación de empleo, también ningún sentido, no hay creación de empleo ahí, lo que hay es una serie de reducciones en lo que tiene que ver a los impuestos de los grandes capitales, pero no hay una reducción significativa e incidente en la mediana, en la pequeña industria, que es donde debemos inyectar capital. Pero sobre todo entender en la lógica que analizaba Homero hace un momento. Si no hay una clase media fortalecida, con empleo digno, con empleo estable, ¿cómo puede haber consumo? ¿Cómo pueden desarrollarse las empresas? Las empresas no solamente se pueden abastecer de la disminución de los impuestos, sino de que hayan ventas, de que esto se convierta en un círculo virtuoso de la economía donde precisamente todos resulten beneficiados. El fisco, las empresas, pero fundamentalmente los ciudadanos, y estamos pensando a la inversa. Quítenle los impuestos y olvídense que hay un crecimiento desmesurado del desempleo en el Ecuador, olvídense de todo aquello que es lo fundamental. Y ahí le van a decir que necesitan impulsos las empresas. A propósito de aquello, vamos a ver un reportaje que hemos elaborado respecto del impuesto a los consumos especiales, algunas iniciativas que se establecen dentro de esta normativa, lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas también. A propósito, les hemos preparado un reportaje. El proyecto de ley de más de 400 artículos pretende incrementar un porcentaje del impuesto a los consumos especiales, pero partiendo del concepto, este impuesto grava ciertos bienes nacionales o importados y servicios detallados en la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Quién debe pagar el IES? Pues bien, el impuesto a los consumos especiales lo pagarán personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este impuesto, contribuyentes que realicen importaciones de bienes gravados con este impuesto y contribuyentes quienes presten servicios gravados. El proyecto de ley de crecimiento económico plantea gravar a productos como el tabaco en cualquier presentación, bebidas gaseosas, energizantes, perfumes, aguas de tocador, aviones, avionetas, helicópteros, videojuegos, focos incandescentes, calefones, armas de fuego, vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3,5 toneladas de capacidad de carga, entre otros. En lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, el incremento tendrá relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada producto. Por ello, se reformará el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario para que se reemplace con las nuevas tarifas ad valorem, es decir, es el impuesto que se fije en función del precio del producto o servicio que se está gravando. Tarifa ad valorem. Productos del tabaco, sustitutivo del tabaco en cualquier presentación de acuerdo con las definiciones que se encuentran vigentes por la autoridad competente, con el 150%. Tabaco de los consumibles de tabaco calentado y líquidos que contengan nicotina con el 50%. Bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos por litro de bebida y bebidas energizantes con el 11%. En cuanto a la tarifa específica, con los cigarrillos, el 0,16 centavos por unidad, el alcohol 7,22 por litro de alcohol puro y la cerveza artesanal con el 1,5 por litro de alcohol puro.
Según la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, la propuesta económica plantea además el incremento de 10 centavos de dólar a las fundas plásticas. La autoridad aclaró que se aplicará a las cadenas que tengan más de 2 sucursales y será pagado por el consumidor final. La autoridad reiteró que no se afectará a tiendas de barrio, mercados y negocios pequeños. Recalcó también las exenciones para las fundas de uso industrial, agrícola, agroindustrial, de exportación, para productos congelados, biodegradables, que estén debidamente certificadas según las normas internacionales, ASTM o ISO, o por el organismo competente, así como las fundas plásticas que contengan como mínimo 50% de materia prima reciclada. Asimismo, lo que se busca es un cambio de comportamiento, que tendamos todos los ecuatorianos a consumir bebidas que no tengan azúcar o que su contenido sea el más bajo posible por un tema de salud. La normativa también plantea exenciones del pago del ICE a los aviones, avionetas o helicópteros, productos destinados al transporte comercial de pasajeros, armas de fuego, adquiridas por la fuerza pública, vehículos motorizados eléctricos, furgonetas de carga, vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad, productos destinados a exportación, entre otros. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, asambleísta Homero Castanier. En sí, la nota recoge varios aspectos porque precisamente el carácter de esta normativa es técnica, pero hemos tratado de llevar a un lenguaje un poco más ciudadano para que la gente un poco también trate de asimilar. En resumidas cuentas, quedan exoneradas del pago del impuesto a la renta por 5 años las inversiones nuevas y productivas que están fuera de Quito y Guayaquil, relacionadas a servicios de infraestructura hospitalaria, servicios educativos, servicios culturales y artísticos. Pero también la normativa señala que con esto se cobrará el impuesto al valor agregado a los servicios digitales ofrecidos a través de plataformas en Internet. ¿Cómo podemos entender esto? A ver, todo el tema de impuestos, que es una imposición, es decir, a uno le imponen un impuesto, ¿sí?, tiene que ser dirigido hacia algo o hacia un objetivo. Por ejemplo, el impuesto de consumos especiales busca desincentivar que la gente consuma cosas que no son necesarias o no son indispensables, ¿sí?, y que podrían hacerle daño, como es el tema del alcohol, como es el tema del tabaco, que tiene la mayoría de países del mundo. Buscamos cambiar esta cultura, si se quiere, este patrón cultural. En este pleno de la Asamblea vino el presidente de las cámaras, Pablo Zambrano, y nos mostró un cuadro, el mismo cuadro que compartimos con ITAPSA, que es el máximo productor de tabaco de aquí del país. El producto número 1 de contrabando que se consume en el país es el cigarrillo. Y claro, le subimos ahora nuevamente a los cigarrillos el impuesto a consumos especiales, pero tenemos ingresando tabacos de un sinnúmero de lugares, especialmente desde la China, a $1.50 la cajetilla, cuando equivale una cajetilla $5. Cuando decimos que ingresan, nos referimos a este contrabando, ¿no? No ha bajado el consumo de cigarrillo y la gente lo que ha hecho es consume el producto de contrabando. Y el Estado ecuatoriano ha sido incapaz de controlar ese contrabando. Usted se va al Amazonas, a las Naciones Unidas o a cualquier lugar del país y ve a charoleros vendiendo de frente, y en muchas tiendas, en muchos markets, en muchos lugares ya le venden de frente el tabaco de contrabando. Y no hay un control en ese sentido. ¿Quién falla entonces? No es el fisco al recaudar, sino más bien el Estado al controlar, al vigilar que estos productos no ingresen por contrabando, por zonas ilícitas de nuestro país. Lógicamente que está fallando el Estado ecuatoriano. Primero, no reducimos el consumo de tabaco, es decir, no damos un mensaje a la gente que no consuma cigarrillo porque tiene la opción más barata, no recaudamos impuestos y lo más grave, reducimos el empleo. ¿Por qué? Porque como ponemos un impuesto más, los empresarios, las empresas nunca pierden. Y le voy a poner un ejemplo. Ahora se está queriendo poner un impuesto a las empresas que facturan más de $1 millón al año. La gasolinera más pequeña factura eso. Tienen un volumen grande de facturación. Pero no necesariamente facturar $1 millón es ganar, claro, es el margen. Eso le va a representar $25.000 de impuestos al año.
¿Qué es lo que hace el dueño de la gasolinera? Va a reducir a una persona, a lo mejor una persona que atiende la gasolinera. Y ese es el problema que se da cuando se hace un incremento en los impuestos sin hacer un análisis de cómo va a impactar en el tema del empleo. Considero yo que, si bien es cierto, puede sonar que en esta ley se está poniendo impuestos a los que más ganan, ¿sí? Es decir, el mensaje que se ha dado es los que más ganan paguen más, ¿sí? Pero para mí no ha habido un análisis, y eso es lo que tampoco con nosotros tuvimos también en la comparecencia, acompañándole, estuvimos sentados cerca del IRA en la comparecencia del ministro de Finanzas. No hay un análisis claro de decirnos numéricamente cómo esto va a impactar positivamente en la generación de empleo o negativamente en el aumento del desempleo. Asambleísta Lira Villalba, dentro de este paquete de reformas se habla de que se apunta directamente a los servicios que brindan Netflix, Spotify, Uber, Cabify, entre otras plataformas en Internet. Bueno, en eso habría que hacer una aclaración. No se trata solamente de esos servicios, porque en general se habla de nuevos impuestos al uso de servicios digitales. En eso pueden entrar muchísimas otras cosas, si bien se menciona con puntualidad el tema de Netflix y otros asuntos como las plataformas para comida rápida, entre otras cosas. Hay otra disposición que vuelve genérico el asunto de gravar el uso de los medios digitales para la provisión de servicios, y sobre todo no establece diferencia entre lo que está asentado en el Ecuador y lo que está asentado en el extranjero. Entonces ahí genera una gran afectación desde mi punto de vista al sector que ahora se está desarrollando también a través de las nuevas tecnologías, y además desestimula el uso del dinero electrónico, que también se usa en medios digitales para el pago de estos servicios digitales como tal. Pero estas plataformas no están domiciliadas en el Ecuador, entonces al gravar con un impuesto uno creería que al menos esos rubros quedarán para el país. Sí, estamos de acuerdo con eso, y a mí me parece que claro que deben tributar, pero lo que no estoy de acuerdo es que se ponga en el mismo nivel a las empresas ecuatorianas y a las empresas extranjeras, porque hay un juego de palabras en el proyecto. Por un lado se refieren al tema de Netflix y de plataformas citándoles inclusive casi con nombre y apellido, pero por otro lado establecen una generalización que es injustificada desde mi punto de vista, que es además contraria inclusive a las nuevas tecnologías que se deben usar y que se usan actualmente en el sistema comercial. Pero por otro lado también vale la pena señalar que en cuanto a las bebidas azucaradas y demás inciden, o sea, hay tan poca creatividad del gobierno que inciden sobre lo mismo que ya se había puesto anteriormente. Cigarrillos, bebidas gaseosas. Cigarrillos, bebidas gaseosas, calefones, hay una serie de aspectos. Cervezas me parece que son las artesanales las que quedan por fuera. Las artesanales quedan por fuera, sin embargo también el tema de la telefonía móvil que no se ha tocado aquí y que también entra a engrosar la fila de los impuestos de consumos especiales. Pero bueno, para no salirme del tema vale la pena señalar de que esas contradicciones que existen entre la colocación de este tipo de impuestos a consumos especiales y la protección de la dolarización y la protección del empleo y una serie de aspectos que desde luego hay que considerarlos. Yo pienso que si el enfoque del gobierno es proteger la dolarización, no puede contradecirse en cosas ni pequeñas ni grandes. Correcto. Amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos hablaremos ya respecto de la telefonía móvil. También hemos elaborado un reportaje que contiene qué es lo que nos propone esta iniciativa. Nos vamos a una pausa. Esto es Tercer Debate.
Bien, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros. Esto es Tercer Debate. Analizamos el proyecto de ley de crecimiento económico. Lo anunciado, hemos elaborado un reportaje respecto del impuesto a los consumos especiales, esta vez para las telefonías celulares. A propósito, vamos a revisar qué contiene esta iniciativa, lo que nos propone este proyecto de ley que fue remitido por el Ejecutivo. Las reformas tributarias enviadas por el Ejecutivo incluyen algunas modificaciones al impuesto a consumos especiales, uno de ellos dirigido al servicio postpago de telefonía móvil y planes que comercialicen únicamente voz, datos, mensajes de texto del servicio móvil avanzado prestado a personas naturales. La propuesta es que quienes tengan esta modalidad de telefonía móvil paguen una tasa del 10% por concepto del ICE. Es decir, que si usted tiene un plan de telefonía postpago y actualmente paga $30, con la aplicación de esta reforma pagaría 33, es decir, el incremento sería de $3. Este incremento no aplicará para la modalidad prepago y para telefonía fija. Según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, hasta agosto del año pasado, entre las 3 operadoras de nuestro país, Claro, Movistar y CNT, suman 11.4 millones de líneas activas en la modalidad prepago y 4.4 millones en la modalidad de pospago. Así como el gobierno propone un incremento a los planes de celular, por otra parte contempla también la eliminación de aranceles a la importación de celulares, tablets y computadoras. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, lo dicho. Misma lógica. Asambleísta Homero Castañer, vamos a empezar con usted. Sus observaciones respecto del cobro del ICE a los planes postpago en telefonía celular. Es otro de los mensajes que realmente están distorsionados, ¿no? El presidente sale hace aproximadamente un mes en una cadena, en un enlace nacional, a decir que se eliminan, se disminuyen los aranceles para celulares, para equipos electrónicos, y nos mandan el proyecto de ley que nos sube el ICE, es decir, al servicio de telefonía. A lo mejor no suena alto decir le subo el 10% mensual, pero si sumamos nosotros, eso llega a ser más o menos lo que una familia promedio significa el friambre de un niño diario que va a la escuela. $5. Estamos hablando de más o menos un promedio, según lo que nos decían las telefónicas, más o menos de que a cada persona que tenemos un plan, ¿sí?, nos va a subir entre $100 y $150 al año lo que vamos a tener que pagar más. Sí, a lo mejor en el mes no suena mucho, $3, $5, pero sumando, sí, el promedio de consumo que tiene la gente y el celular, ya no es un tema suntuario. Es decir, este rato hay más celulares que líneas y que líneas telefónicas de telefonía fija, ¿sí? El celular es una herramienta de trabajo. Lamentablemente, como digo, es un mensaje que no entendemos. Como bajo los aranceles, pero por otro lado les subo al servicio que me están dando las operadoras. A propósito, Finanzas indicó que los teléfonos celulares, tablets, computadoras empiezan ya a disminuir el precio, los costos, y que lo que se espera es que en estos denominados Black Friday, que se avecinan en el mes de noviembre, se puedan agotar toda la mercadería con los precios anteriores y que en diciembre tendremos ya celulares baratos. Mire, uno de los graves problemas que tiene el país frente a los vecinos más cercanos, que es Colombia y Perú, es el precio de ciertos productos, de ciertos bienes, ¿no? Un celular, una computadora, una tablet es más barata en Colombia que aquí en el Ecuador. Un vehículo cuesta la mitad de precio en Perú, en Colombia, de lo que cuesta en Ecuador, y eso hace que no seamos competitivos en muchas áreas, ¿no? Sin embargo, es importante reconocer que hubo la intención, sí, de bajar aranceles, de que sea efectivo el que nosotros tengamos acceso y que no tengamos que recurrir a un familiar. No hay ecuatoriano que no tiene un familiar en Estados Unidos,
que no tiene un familiar en el extranjero, que le decimos, ve, dame comprando un teléfono y me das trayendo cuando vengas en Navidad o cuando... Y eso pasa, y eso pasa, y eso ha pasado muchas veces, ¿sí? Y entra ese teléfono sin pagar impuestos y el Estado pierde. Al bajar aranceles, de acuerdo, es un escenario positivo. Pero al subir al servicio, ¿qué es lo que va a hacer la telefónica? No quiero mencionar un nombre de una telefónica. Como yo voy a tener que generar más impuestos, a lo mejor va a bajar el consumo, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Reducir personal, pues, reducir asesores de venta, reducir puntos de venta. Dos elementos que conducen por lo menos a un camino, que es la reducción de las plazas de empleo, lo que se puede divisar. A ver, está comprobado que a mayor cantidad de impuestos se reduce el movimiento económico y se disminuye el empleo. Asambleísta Lira Villalba, pero ¿qué podemos hacer si finalmente el Estado necesita recursos? Y uno de ellos se ha dicho que es necesario obtenerlos y que están mal distribuidos en el tema de los subsidios. Y que es precisamente por eso es que el gobierno nacional recurre a estas otras medidas, a implementar a la telefonía celular y demás. ¿Cómo hacemos entonces si estamos en esta disyuntiva? Yo creo que lo principal es no satanizar el tema de los impuestos. Lo que sí hay que satanizar es que esos impuestos vayan dirigidos a una sola clase en la sociedad, y precisamente cuando se enfocan en la clase media, que es la que genera el consumo y la que prácticamente con ello mueve la economía, eso es gravísimo. En ese sentido, a mí me parece que ponerle un impuesto a consumo especial precisamente a la telefonía móvil, que es de acceso de la clase media, porque no es un bien suntuario, no es un servicio suntuario, sino más bien es un tema de lo más común. Cualquiera que quisiera tener servicio de internet, por ejemplo, tiene que contratar un plan. No hay un servicio de internet, digamos, suficiente en planes prepago. Entonces, en ese sentido, quienes van a ser afectados es la clase media. Nuevamente disminuye el consumo, pero no son los impuestos por sí, sino pues cuando estos impuestos van dirigidos a quienes más tienen, eso no afecta, sino más bien genera una redistribución de la riqueza. Una redistribución de la riqueza cuando se invierte desde luego en la educación de la gente, en la generación de servicios, en la mejora de la calidad de la educación de la gente, una serie de aspectos que pueden ser positivos, así que no hay que satanizarlos de por sí, pero sí hay que, digamos, cuestionar estas graves contradicciones que tiene el gobierno. Insisto con esto porque es fundamental. Se habla tanto de proteger la dolarización y se hace todo lo contrario cuando se envía una ley donde se promueve las importaciones. En el tema de las importaciones de los equipos telefónicos, de los equipos de informáticos, si bien la necesidad de reducir costos es de toda la gente, lo que reduce costos es también que existan más ofertas digamos, la demanda, y la oferta hace que reduzcan costos, pero lo que aquí existe es una gravísima contradicción, como le digo, que nos dan por un lado la posibilidad de comprar teléfonos o tecnología, y por otro lado nos suben el costo del servicio, que es cómo funciona la tecnología. Entonces no tiene sentido desde mi punto de vista esta inclusión de impuesto de consumos especiales. Debería en todo caso considerarse aquellos, digamos, consumos que en verdad resultan siendo especiales. Aquí se ponen dos tipos, unos para las empresas y otros para la gente normal, digamos, a las personas en general. Y en el impuesto a las empresas les aumentan 2% más, 2 o 3% más, no recuerdo. A y lo que también les incluyen 10%. a telefonía fija. Entonces hay una serie de aspectos que están dejándose de mencionar, pero que son importantísimos a la hora de ver el enfoque de la ley como tal. ¿Cuánto prevé recaudar el gobierno nacional por el impuesto a los consumos especiales en telefonía móvil? No se ha dicho, se les consultó el valor y no se nos indicó el valor, no tienen datos exactos, más bien son imprecisiones las que se han dicho en todos los sentidos, simplemente una cantidad global, pero que se contradice a lo que les decía inicialmente de no tener un cálculo de impacto fiscal. Correcto. Asambleístas, amigas y amigos, hasta aquí el tema fiscal. Vamos a hablar ahora de otro de los componentes que también tiene este proyecto de ley y habla sobre las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Puntualmente se habla de blindar al Banco Central del Ecuador, de darle mayor autonomía. Al respecto se realiza una reforma. Se habla de la sección segunda de la regla de deuda y otras obligaciones. Puntualmente ahora serán consideradas
como deuda, y le voy a dar lectura de forma textual a asambleístas, al endeudamiento público, de acuerdo con lo previsto en el Código, los títulos de valores con vencimientos iguales o menores a 359 días, se reduce un día, actualmente es 360, los activos pactados en los contratos comerciales de venta de productos, los pasivos derivados de convenios de liquidez, los derechos contractuales originados o vinculados a operaciones originarias y las obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal. Es decir, los entendidos señalan que lo que se busca es modificar las reglas del cálculo de la deuda del fisco. A propósito, entrevistamos al asambleísta Pavel Muñoz, quien nos da su visión respecto de esta propuesta. Mire, en primer lugar, la ley es clara en decir hay cosas que no son deuda. Porque si usted hace, por ejemplo, una colocación de corto plazo en una empresa pública, por ejemplo, ¿no es cierto?, a 3 meses o alguna cuestión así, esto no tiene que considerarse deuda. Es decir, la deuda incluso empieza a considerarse cuando tenemos colocaciones o operaciones que son mayores de 365 días, a un año. Ahora están volviendo a ese concepto. Otro, el tema de las operaciones que son parte de empresas públicas, que son más bien operaciones comerciales, ¿sí? Ahí estaban las ventas anticipadas de petróleo en algunos casos, ¿no es cierto?, sobre todo considero en el gobierno anterior. Estas no se consideraban deuda. Y esto incluso siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para de alguna u otra manera que usted se quede con una deuda consolidada, que básicamente, yo diría básicamente es la deuda externa, ¿no es cierto? Y las operaciones de deuda interna, digamos, son operaciones que muchas veces son más bien para, gestión de liquidez. Es decir, muchas veces a la caja le falta un poco de liquidez, la caja se puede fondear de algunas entidades del propio Estado ecuatoriano y en ese sentido no tiene que recurrir a préstamos de extranjeros para solventar una operación de liquidez de corto plazo. Y por eso teníamos antes deuda consolidada, que básicamente era la externa, ellos que fueron a la deuda más bien agregada, que juntan las dos, la interna con la externa, y hoy le están dando razón al gobierno anterior, poniendo en esta ley cosas que de alguna u otra manera ya estaban previstas en esa lógica de consolidación de deuda. La visión del asambleísta Pavel Muñoz. Ahora vamos a observar, a escuchar también la visión del asambleísta Gabriela Larreategui. Ella es integrante de la Comisión del Régimen Económico. No se toman en cuenta deudas entre instituciones públicas porque la deuda pública es una foto del país hacia afuera. Entonces el país, esta foto hacia afuera necesitan ver es cuánto debe el país a terceros, ¿sí? Ese es el concepto. Lo que pasó en el 2014 es que se incluyeron, por ejemplo, deudas con el IES, considerándole al IES parte del gobierno, una institución gubernamental. Incluso hubo un asambleísta, me parece, que dijo, tienen que entender que la plata del IES es del gobierno y no hay nada más falso que eso, porque la plata del IES es de sus afiliados. Muy bien, asambleísta Homero Casanier, hemos observado allí dos visiones respecto de esta lectura, la fórmula de cálculo de la deuda pública. ¿Cuál es la suya? Bueno, primero comparto el tema de lo que dijo el asambleísta Muñoz. La deuda consolidada es la deuda externa. Deuda sí, consolidada. La deuda consolidada. Ahora en este proyecto se quiere más claro sacramentar o darle la bendición a que esa sea la deuda que se reconozca. Que ya fue establecida en el año 2014 según los preceptos del mismo Fondo Monetario Internacional. Y en eso sí, vea, y en eso sí no vamos a estar de acuerdo. En eso no vamos a estar de acuerdo. Como bloque de creo. Todavía no hemos tomado la decisión. Creemos que para tomar una decisión en una posible votación se tiene que dividir este cuerpo, se tiene que dividir en los aspectos positivos, en los aspectos negativos y en los aspectos, le digo honestamente, intrascendentes de esta ley, porque hay cosas que para mí le han puesto ahí que no son para nada trascendentes. ¿Pero por qué no van a dar apoyo a este tema? Ya tuvimos nosotros una complicación en la ley de fomento productivo, que son las reglas macrofiscales, es decir, el endeudamiento del país. Aquí no se está queriendo reconocer como deuda los casi 7.500 millones de dólares, que se escuche bien esta cifra, 7.500 millones de dólares, que le debe el Estado ecuatoriano al BIES, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en bonos, y los casi 4.000 millones de dólares que le debe al IES, es decir, le debe al BIES y le debe al IES. Es decir, es una deuda casi de 11.000 millones de dólares. Pero esa es deuda al fin, esa no puede estar dentro de este rubro de la deuda interna, de la deuda agregada. Pero es deuda, es deuda.
esos 4.000 millones de dólares no hay respaldo, eso que se le debe al IES, y al BIES sí hay respaldo de bonos. Vino acá hace unos meses atrás a la Comisión de Jubilados justo por este pago de los bonos, el gerente del BIES, y nos explicó que este era el rubro que se le debía, que a algunos se les está pagando y otros se renegocian cuando ya se va a vencer. Y es una deuda que está allí. Sí, es una deuda, lo decía la asambleísta Larreategui, la plata del BIES y del IES no es del Estado, es de los ecuatorianos, pero le prestó al Estado. Y el Estado le dio en ese caso bonos, le dio que no son más que pagares, que se van venciendo y algunos se van cubriendo. Esa deuda tiene que ser contemplada. Tal vez no es la más peligrosa, porque los organismos internacionales, los multilaterales, sancionan cuando no cumplo. Cuando yo empiezo a incumplir un compromiso internacional, vienen las sanciones y se pierde credibilidad, sube el riesgo país. Es más fácil internamente maquillar esto y claro, para que entienda la ciudadanía, a veces es medio difícil entender, es como sacar la plata de un bolsillo y pasarlo a otro. Eso es lo que se ha estado haciendo entre el Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la deuda interna más grande. Me queda claro. Brevemente, asambleísta Lira Villalba, ¿cuál es la consideración respecto igualmente de esta nueva fórmula de cálculo de la deuda pública? Bueno, primero decirle, tal como ha dicho el asambleísta Muñoz, que terminan dándole la razón a lo que tanto cuestionaron durante los últimos meses, los 2 últimos años. Vuelven a usar la misma fórmula de cálculo, pero además hay una cosa particular que brevemente ha señalado el asambleísta Homero Castañer, y es que extraen todo lo que tiene que ver con la deuda del sector financiero público. Es decir, todo lo del BIES, todo lo de la Corporación Financiera Nacional, todo lo del Banco del Pacífico, todo eso extraen del cálculo de la deuda y con eso generan pues un ambiente de desequilibrio, no sinceran absolutamente el tema de la deuda y me parece que eso es equivocado. En todo caso, si analizamos un poco más a profundidad el asunto de la deuda, también en el proyecto se establecen techos de endeudamiento que lo fijará cada institución. Sí, lo dice, no, ni siquiera cada institución, tiene que ser fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas, inclusive como una consideración casi obligatoria a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, además, cambian las reglas para que la banca pública no pueda entregarles créditos y con eso disparar la posibilidad de que aumente la deuda externa y que también tengan un ejercicio monopólico los bancos privados en el país. Correcto, muy bien. Asambleístas, les quiero agradecer por estar con nosotros en Tercer Debate. Esta es la primera discusión que el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá sobre este informe. En 10 días más los parlamentarios se reunirán para ya discutir el informe para segundo y definitivo debate. Uno de los temas que todavía queda en el aire es sobre el tema de los votos, que lo había mencionado el asambleísta Homero Castañer. 2 visiones respecto de la discusión de esta iniciativa que tiene el carácter de urgente en materia económica. En una próxima edición continuaremos dialogando respecto de esta iniciativa. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate Legisladores. Amigas y amigos, nos encontraremos en una próxima edición.